Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios con funciones en C. Nos están pidiendo hacer una función que compruebe si una palabra o frase es palíndroma. Por ejemplo, reconocer, Ana, ojo rojo o la ruta nos aportó otro paso natural. Todos estos son ejemplos de palabras o frases palíndromos porque se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Para tener en cuenta que no nos va a importar los espacios ni las mayúsculas, es decir, esta L mayúscula para nosotros es igual de válida que esta L minúscula y decimos que las dos letras son iguales, así obviamente una esté en mayúscula y la otra en minúscula, y evidentemente los espacios no cuentan, es decir, no se tiene que cumplir que esta L y esta L son iguales, esta A y esta son iguales, y luego aquí hay un espacio y aquí tiene que haber un espacio. No, eso no importa, no importan los espacios acá. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a utilizar estas librerías stdio.h, stdlib.h y string.h porque vamos a manejar no solamente lo que siempre se maneja en C normalmente, sino también vamos a utilizar strings. Entonces vamos a tener esas librerías a mano. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar una variable de tipo char o carácter que se va a llamar word, la palabra, ¿no? Y va a tener al menos 100 caracteres, pueden ser más, pero yo creo que 100 están bien para encontrar una frase palíndroma. Y aquí es donde vamos a guardar la frase que vamos a evaluar si es palíndroma o no. Y vamos a crear otra variable que se llame nueva palabra. Y va a tener el largo 100. Ya les explico para qué se usa esta otra variable. Lo que sí vamos a hacer rápidamente es con un printf pedirle al usuario que ingrese la palabra. Y como es una palabra que puede tener espacios, la mejor forma de leerlo es con la función gets y la vamos a leer en la variable word. Es decir, word ahora va a tener la palabra o frase, entonces o frase, que queremos evaluar. Ahora, lo primero es que yo no sé si esta frase tiene más de una palabra o tiene espacios. Y la mejor forma en la que yo puedo evaluar esa frase o palabra es si no tuviera espacios. Entonces, arriba de mi función principal, yo voy a inicializar o declarar más bien una función que no me devuelve nada y que se llame quitar espacios. Lo que hace quitar espacios es precisamente tomar una cadena de caracteres y si llega a encontrar algún espacio lo quita. Entonces, lo que vamos a tener en esta función quitar espacios es que vamos a recibir el puntero de la variable palabra y vamos a tener el puntero de una variable que se va a llamar resultado, que ya les explico cómo se usa. Voy a tomar esto y ahora vamos a definir la función aquí abajo. Como colocamos lo mismo, pero abrimos los corchetes para empezar a programar. Entonces, ¿cómo hacemos esto de quitarle los espacios a una palabra? La palabra que llamamos aquí palabra en la función es precisamente la palabra o frase que el usuario está ingresando aquí. Y el resultado va a ser esa frase o palabra sin los espacios y eso lo vamos a guardar en nuestra variable nueva palabra. Para eso era la variable nueva palabra. De hecho, un mejor nombre para esa palabra puede ser word sin espacios, para que se entienda, ¿no? Ahí se va a guardar la frase o la palabra sin tener los espacios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear una variable de tipo char que se va a llamar palabra sin espacios. También va a tener un largo de 100, igual que las demás, pero vamos a inicializarla en un espacio vacío. Esto es para limpiarla desde memoria, que no vaya a tener basura dentro. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a inicializar una variable iteradora en 0, que nos va a ayudar con un bucle que vamos a empezar a continuación. ¿Qué es lo que vamos a empezar? Vamos a colocar un ciclo while y vamos a decir que mientras el puntero que apunta a la variable palabra sea diferente del valor de escape. Entonces, para no hablar tanto en un idioma tan técnico, lo que estamos haciendo es, estamos ingresando una palabra, ¿no? Que para colocar el ejemplo, esa palabra va a ser oso, ¿vale? Bueno, ojo rojo más bien, porque esa tiene un espacio. Entonces, ojo rojo. Lo que estoy haciendo con esta parte del puntero palabra es que si esta es la palabra, yo estoy dirigiéndome al carácter, al primer carácter que está alojado en memoria de esa palabra, que vendría a ser esta O. Entonces, como si esta fuera la memoria de mi computador, estoy apuntando a esta primera letra.
y quiero seguir apuntando a las letras de mi palabra hasta que llegue al carácter de escape. Recordemos que C, para terminar una cadena, le coloca un carácter de escape al final para que se entienda que ahí se acaba la cadena. Entonces la estoy recorriendo hasta o mientras que ese valor que yo esté recogiendo sea diferente al carácter de escape. Eso es lo que estoy haciendo. Y ahora lo que voy a hacer es que si ese valor que apunta a la palabra, es decir, al principio va a ser esta letra O, si esa letra O es diferente de un espacio vacío, es decir, si ahí hay una letra como tal, pues lo que voy a hacer es que a mi palabra sin espacios, que originalmente es una cadena vacía, en su índice I, porque miren que lo estamos inicializando en 0. Entonces lo que estoy diciendo es que en el índice 0 de esta palabra sin espacios, es decir, su primera letra, pues va a ser igual a lo que está en el puntero de la palabra, es decir, a la O mayúscula. Entonces veamos la lógica. Estoy apuntando a esta O mayúscula, y si esa O mayúscula no es un espacio, y obviamente esto no es un espacio, pues yo tomo mi variable palabra sin espacios, que es una variable vacía, y le asigno esa O mayúscula. Básicamente eso es lo que estoy diciendo. Lo que sí es que aquí tengo que hacer un I++, para que si vuelve a pasar esto, ya no se ingrese en el primer carácter disponible de palabras sin espacio, sino en el siguiente, en el segundo. Y así se vaya sumando letra por letra. Y al finalizar este if, también tengo que tomar a la variable palabra e incrementarle una unidad para que ahora el puntero no me apunte a la primera letra, que sería la O mayúscula, sino ahora me apunte a la J. Con este palabra más, hago que me apunte a la J. Y luego, como ese no es el carácter de escape todavía, pues va a evaluar. Como la J es diferente de un espacio, la va a agregar a la palabra sin espacios, le va a agregar esa J y se va a seguir incrementando, Cuando llegue al espacio, miren que ya no se cumple esta condición. Ahora sí, ese valor es igual a un espacio. Entonces no se va a ejecutar este bucle. Eso significa que en la variable palabra sin espacios no va a haber ese espacio. Solamente habremos llegado hasta ojo. Y luego con la R se ingresa la R. Entonces se ingresa aquí todas las letras, pero ningún espacio. Y lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a tomar la función strcopy, o sea, strcpy, que copia el valor de una cadena en otra. Y voy a copiar a la variable resultado, que es una variable que ingresa a mi función. Le voy a copiar lo que está en la variable palabra sin espacios. Ahora, para que esto tenga sentido, vamos a llamar a la función desde nuestro programa principal. Vamos a llamar a la función quitar espacios y la palabra a la que ingresó el usuario se llama Word. Entonces esa va a ser Word. Dentro de la función se va a llamar palabra y va a ser el puntero hacia esa palabra Word. Pero luego el resultado lo vamos a guardar en Word sin espacios. Entonces Word sin espacios va a ser este resultado. Y miren que al final al resultado le estoy colocando lo que está en la palabra sin espacios. Entonces la palabra sin espacios, que es toda la frase sin los espacios realmente, se lo estamos copiando a la variable resultado. Y la variable resultado es el puntero de Word sin espacios. Es decir, que a la variable Word sin espacios le quedaría pues toda la frase sin espacios. Una buena forma de comprobarlo sería haciendo printf de esta cadena Word sin espacios. Cerramos acá, aquí coloquémosle un salto de línea para que se vea bien. Vamos a correrlo. Y para el ejemplo coloquémosle hola mundo, ¿cómo estás? Algo así. Y miren que me coloca toda esa cadena sin espacios. Entonces ya tenemos esa primera parte, que es tener una palabra sin espacios, está en mi variable Word sin espacios, y ahora sí puedo crear otra función que me evalúe esa cadena y me evalúe si es palíndroma o no. Entonces, para realizar esto, yo voy a colocar aquí arriba la declaración de otra función que me va a devolver un valor entero. Como estamos evaluando algo en términos de si sí es palíndromo o no, solamente hay dos valores, entonces vamos a devolver un valor entero que va a ser el 0 o el 1. 0 significa no, 1 significa sí. La función se va a llamar espalíndromo y va a recibir el puntero de palabra. El puntero de la variable palabra. Ahora,
de una variable, perdón, que es un string, y dentro de la función se va a llamar palabra. Eso quería decir. Y ahora aquí abajo vamos a crear la función de espalíndromo, la vamos a definir. Entonces, ¿cómo puedo hacer una función que valide si cierta cadena es palíndromo? Llevémonos una idea de una frase difícil que va a ser: la ruta nos aportó otro paso natural. Esta es la frase. Pero yo a esta función no le voy a ingresar la frase como tal, sino le voy a ingresar la frase sin espacios. Entonces realmente lo que le está llegando a esta función, tengámoslo en cuenta, es esto. Está ingresando esta frase: la ruta nos aportó otro paso natural, que no tiene ningún espacio. Puede tener mayúsculas, pero no tiene espacios. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra función de espalíndromo es pensar en algo que tienen que tener en cuenta. Y vamos a hacer el ejemplo con la palabra oso, porque es más sencillo. La letra O en mi palabra oso está en el índice 0 de esa cadena. La letra S está en el índice 1 y la letra O está en el índice 2. Para yo saber si oso es una palabra palíndroma, yo tengo que verificar que la primera y la última letra sean exactamente iguales. Entonces, para yo acceder a la primera letra, voy a crear una variable de tipo entero que se llame A, y ya sabemos que la primera letra se encuentra en el índice 0. Entonces voy a asignarle a A el número 0, que va a indicar el índice en el que está esa letra. Y luego, para saber la última letra en qué índice está, que vamos a llamar aquí B, yo puedo decirle que es el largo de la palabra. Recordemos o miremos que la palabra oso tiene 3 letras, entonces es el largo de la palabra. Para yo sacar el largo de una palabra en C, pues uso strlen de mi variable palabra. ¿Listo? De la palabra que esté evaluando, que es la que le ingresa a la función. El largo de esa palabra, que es 3, menos 1. Porque el índice llega hasta el 2 nada más. Entonces, perdón, menos 1 acá. Entonces, A es 0 porque esa es la primera letra, y B va a ser el largo de la palabra menos 1, y con eso me aseguro de que esté llegando al último índice de la palabra. Para un ejemplo más complejo como la ruta nos aportó otro paso natural, la A es 0, que apunta a este valor, y la B apuntará a este valor n, que no conocemos, pero lo podemos calcular con el largo de la palabra menos 1. ¿Listo? Entonces tenemos que aquí está A y aquí está B. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a crear, primero que todo, un ciclo for que me va a verificar todas las letras, y se va a asegurar que todas las letras sean minúsculas. Eso es lo que va a hacer. Entonces, para eso voy a crear una variable de tipo char que se llame auxiliar de la letra A. ¿Listo? El auxiliar A significa el auxiliar, es una copia de esta primera letra, y el auxiliar de la letra B, que va a ser una copia de esta letra. Ahora, lo que voy a hacer con esto es, voy a ingresar voy a empezar con una variable iteradora ahí, nuestro ciclo for, y vamos a empezar en i igual a 0. Eso primero que todo. Luego, y vamos a recorrerlo hasta el largo de la palabra. Y luego i más. ¿Qué estoy haciendo? Exactamente lo mismo que expliqué acá. Voy a recorrer la palabra desde el 0 hasta el último índice, que estaría cuando es menor que stringlen palabra, o sea, cuando es menor que el largo de la palabra. Y lo que voy a hacer es que el auxiliar A va a ser igual a mi palabra en el índice A. Entonces, el índice A, que es 0, originalmente, significa que al auxiliar A le estoy asignando esta letra de acá. ¿Listo? Y luego, el auxiliar B va a ser la palabra en el índice B. Eso significa que el auxiliar B le estoy asignando la letra que está en la variable palabra, que sería todo esto, en el índice B, que está acá. Entonces, que es la última letra. Entonces, en este caso la auxiliar A sería una L mayúscula y la auxiliar B sería una L minúscula. Pero como les digo, lo que yo quiero es asegurarme que sí o sí ambas letras sean minúsculas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a verificar, primero que todo, si la letra que está en auxiliar A es mayúscula. ¿Cómo verifico si es mayúscula? Si la auxiliar A es mayor o igual a 65, y también si el auxiliar A es menor o igual a 90. Entonces les explico. En el código ASCII, que es un código que tiene una asignación numérica a los caracteres disponibles para la escritura en un computador, las letras mayúsculas desde la A a la Z se encuentran con estos códigos. La A mayúscula es la número 65, la B mayúscula 66 y así hasta la Z mayúscula, que es el número 90. Entonces estoy verificando si el código ASCII
de mi variable auxiliar a es 65 o superior y también es 90 o menor que 90, significa que es una letra mayúscula. Entonces lo que yo voy a hacer es que la voy a convertir en minúscula. Y para convertirla en minúscula solamente le tengo que sumar 32. ¿Por qué? Porque la A mayúscula, por ejemplo, se encuentra en el código ASCII 65, pero la letra A minúscula se encuentra 32 números por adelante, es decir, la A minúscula vendría a ser el número 97 en código ASCII. Entonces, si yo le sumo 32, ya lo convierto a la letra minúscula. Y lo mismo voy a hacer para la auxiliar B. Entonces, voy a verificar si la auxiliar B, la letra auxiliar B es mayúscula y luego la convierto en minúscula. Estas dos condicionales lo único que hacen es eso, convertir la primera y la última letra que estamos evaluando en minúsculas si es que llegan a ser mayúsculas en la evaluación. Y ya que son minúsculas, las voy a comparar. Voy a comparar si la auxiliar A es exactamente igual a la auxiliar B. Entonces, para el ejemplo de la frase que tenemos aquí arriba, si yo convierto esta L a una L minúscula y la comparo con esta L minúscula, pues ambas son exactamente iguales. Entonces ya hice la primera comprobación de que esta puede ser una frase palíndroma porque los dos extremos son exactamente iguales. ¿Y qué hago si son iguales? Pues que ahora ya no me interesa evaluar la L del principio y la L del final, me interesa la que sigue, la A. Entonces ya no me interesa el índice 0, sino el 1. Para eso lo que voy a hacer es que a mi variable A, en vez de que valga 0, le voy a sumar una unidad para que valga 1. Y ya no me interesa el índice B, sino el índice B menos 1, el índice anterior. Entonces a mi variable B le voy a restar una unidad. Lo hago con más y con menos. Y lo que estoy haciendo es... aquí se acaba el bucle, ¿no? Se acaba el bucle y vamos a volver a empezar. Ya no va a evaluar la primera letra, sino vamos con la segunda. Entonces eso es lo que me ayuda el ciclo for, que puedo evaluar el siguiente par de letras. Luego, la variable auxiliar A ya no va a ser la palabra en el índice A 0, porque el índice A ya no es 0, sino 1. Entonces ahora va a valer A, el auxiliar B va a valer B, va a valer esta A, perdón, que está acá. Como ninguna mayúscula no van a pasar por estas condicionales, pero se va a evaluar si auxiliar A y auxiliar B son la misma, si esta A es lo mismo que esta A, y evidentemente sí, entonces se va a volver a incrementar el valor de A, vamos a esta letra 2, y el valor de B se va a decrementar, ya estaríamos en esta, y evaluamos la R con la R, luego la U con la U, y así, gracias a este ciclo for que recorre toda la palabra, vamos a evaluar todas las letras de izquierda a derecha, una a una, y verificar si son iguales. Siempre que sean iguales, vamos a continuar el programa. Pero ¿qué pasa si yo estoy evaluando? Digamos, aquí no dice natural, sino naturales. Entonces ya la primera evaluación no es L con L, sino la L mayúscula con la S. Ya desde la primera evaluación sabemos que no se cumple esta condición. Entonces, si no se cumple, hacemos un else. Y lo que vamos a hacer es retornar el número 0. Así de sencillo. Retornamos 0. Porque ya encontramos que dos letras que deberían ser iguales para que se cumpla que esto es palíndromo, pues no lo son. ¿Qué pasa si se cumple todo el ciclo for y nunca retornamos 0? Recordemos que cuando retornamos 0 se acaba la función. Si nunca retornamos 0, entonces yo después del ciclo for voy a retornar un 1. Y esto significa que hice todas las comprobaciones letra por letra de toda mi palabra o frase y en ningún momento dejaron de ser igual a las letras que estoy comparando. En ningún momento tuve que decir que no era palíndromo, nunca retorné 0. Entonces, con toda seguridad, si ya terminé el ciclo for, puedo retornar el número 1, que es una forma de decir que sí es palíndroma esa frase. Y lo que voy a hacer ahora es devolverme a mi función principal. Y aquí apenas estábamos quitándole los espacios a la palabra. Ya tenemos una variable que se llama word sin espacios, que no tiene los espacios. Ahora, yo voy a comprobar si la función es palíndromo, que es la que acabamos de crear, pasándole word sin espacios, pasándole la frase sin espacios, voy a comprobar si lo que me devuelve esa función es exactamente igual a 1. Es exactamente igual a 1. Pero recordemos que hacer igual a 1 o hacerlo sin esto da exactamente igual. Es decir, yo lo puedo borrar e igual estoy verificando si ese valor es 1. Y lo que vamos a hacer acá es imprimir por pantalla que como nos devolvió un 1, recordemos que 1 lo devuelve
cuando se acaba el ciclo for y nunca devolvió 0, es decir, cumplió con la condición de ser palíndromo, pues puedo imprimir con toda seguridad que la palabra o frase ingresada es palíndroma. Y cerramos con un punto y coma. En cualquier otro caso, si no llega a devolver ese 1, pues vamos a decir que la palabra o frase ingresada no es palíndroma. Y cerramos con un punto. Vamos a correr el programa primero con un punto y coma aquí. Y ahora vamos a correr el programa con una frase sencilla, puede ser oso. Y me dice que la palabra o frase ingresada es palíndroma. Aquí vamos a colocar un salto de línea. Y vamos a ir con la frase más difícil, que es: la ruta nos aportó otro paso natural. Y miren que me dice que la frase ingresada es palíndroma. Si yo hubiera colocado, por ejemplo, la ruta nada más, me dice que no es palíndromo. Entonces el programa está funcionando correctamente. Y les recuerdo que este código está disponible para su descarga en mi página web programaresuelto.com, y que también, si necesitan ayuda con alguno de sus trabajos, me pueden escribir. El link se los dejo en la descripción de este video y también en el comentario fijado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.